Ya lo apachurré. Perfecto. Parece que ya está. Y ahora nada más hay que esperar a que vayan Los apareciendo participantes, los participantes para que los acepte. ¿Sí? sí. A ver si gusta, envíeme el link a mí para que... Participes también en la reunión. No, y vea si hay algún problema, pues ya. Si no, pues ya. Está bien, déjame entonces te busco aquí en los. En los WhatsApp. Ajá. A ver, Jorge Topo, aquí estás. A ver, ya te lo envié. A ver. Ya me llegó. Ya lo estoy abriendo. Y así cualquier cosa que yo vea mal, ya le digo. Bueno, ahora para volver a la cámara, Igual en la parte de ya, abajo ya está abierto el... ya estoy. Perfecto. Muy bien. Para comenzar, para invitar a los participantes, ¿en dónde me dijiste? Ahorita estoy esperando a que me acepten en la conferencia. ¿Sí ya me dio? Todavía no. Aquí estás ya. A ver, Olga, Lupita, Dolores. Acuérdate que le tiene que dar acepto Jorge. algo así. Perfecto, ya me Sí, conecté. ya te di aceptar. Luego, Gracias. Georgina Hernández. A ver, déjame ver si hay alguien más. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Fray. Soy Dolores Borja. Qué bien, me da gusto saludarla, Lolita. Voy a colgar, Fray, lo sigo escuchando ya en la conferencia, ¿eh? Entonces, apago el celular. No, tú lo apagas. Sí, yo, ajá. Gracias, Jorge. No, no hay de qué, no hay de qué. Ya estamos por acá. Buenas tardes, señora Olga. Buenas tardes. Soy Georgina, yo. Perdón, Georgina, ¿me escucha perfectamente? Sí, lo escucho bien, Fray. Lupita Casas, ¿me escucha bien? Sí, Fray, lo escucho bien. María Gracias. Borja. Sí, Fray, lo escucho bien. Gracias. A ver, ¿quién más está por ahí? Georgina Hernández Sí, aquí estoy. y Jorge Peña. Sí, sí, aquí estoy. Bueno, ya tengo aquí 6 participantes. Entonces, pues yo esperaba que entrara alguien más, pero parece que nadie más va a entrar. A ver, pues mientras tanto, vamos a hacer una oración. ¿Me escuchan? ¿Me ven? No lo No veo, lo pero sí veo. No, Yo no lo veo. No, yo tampoco, solo lo escucho. Ya me vi yo. ¿Ya me vio usted, Lupita Casas? No lo veo, Fray, solamente lo escucho. Ajá, solamente se está escuchando, Fray. ¿Cómo le hago, Jorge? A ver, en la parte de abajo, en la parte inferior, ¿Sí? cheque que donde esté iniciar video, esté activado. A ver, en iniciar video. ¿Está un tachecito o está la camarita prendida? Está la cámara. Qué raro. A ver, espérame, acá arriba.
Javier Hernández. Ahí ya apagó su micrófono, Fray. Y ahora, Y en la camarita, dele clic para que también aparezca. a ver cómo le hago para que me vean. Jorge, no te veo. Y Ah, sí, no, yo tengo desactivado la cámara. entonces yo también la tengo desactivada, pero ¿cómo le hago para activarla? Ah, le comentaba abajo Ya, junto ya estoy ¿mandé? mirándome. ¿Todos me Ah, ok. ven? No, No, Entonces, ¿dónde decías que tengo que No. apachurar, iniciar video? abajo junto al micrófono. Junto al Dice micrófono. silenciar y un lado dice iniciar video y tiene un icono, una camarita. A ver dónde está eso de iniciar video. En donde está igual donde dice participantes, en esa barrita. Abajo hay una siluetita como de cámara de cine. Ya la vi, pero ahí le Oprímala, pico. por favor, Fray. No, nada más estoy viendo a Lolita. no es que yo no sé cómo quitarme. Pues yo menos. Sé cómo ponerlo. Yo creo que Fray es el que tiene que irnos dando. Ah, Ayer, jueves y viernes no pude ponerme. Y ahora está ahí, pues yo no sé ni cómo le hice. mm. ¿Ya me ve No, Lupita yo no sé. Leurete? No, nada más veo a Lolita Borja. A ver, entonces, Jorge, Sí, ahorita voy para allá. Ahorita ya no veo a Lolita, pero tampoco a usted. en donde dice participantes, Ahí dice Ajá. Javier Hernández, pero Al no sale. ladito hay una cámara, debe de estar una cámara. aquí ¿Sí ya la está la vio? cámara. Y Y ahora- ese, oprímale ahí. Si no, voy para allá. Ay, discúlpame, Jorge, porque no logro. Sí, voy para allá. Gracias. Ya se ve, Fray. Pero ahora desactivó el micrófono. Ay, esas modernidades yo tampoco doy una. No, ni yo no doy una. Tiene desactivado el micrófono, Fray. Fray, tiene desactivado el micrófono.
Ya se ve su imagen, Fray, nada más que su micrófono Yo no la veo. está desactivado. Entonces tiene Yo no veo la que imagen de Fray. mutear. Ahí está, Fray, listo. ¿Ahí ya me escuchan? Yo lo escucho, Sí. pero no lo veo. Ah, bueno, Yo tampoco lo veo. Empieza a hablar, Fray, para que se active su cámara. yo Ya. estoy aquí presente Ya, para ya. comenzar el texto. Ya lo vemos. Ah, ¿Ya ya me se están fue otra viendo vez. todos? Ya se Sí. fue otra vez. Jorge, Lupita Casas, Lupita Leurete, Ya. Ahorita sí ya Aquí lo está. veo. Lupita Leret lo está viendo. Ya señora lo estoy Borja. viendo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces comenzamos Por Sí, la favor. Fray. reunión del día de hoy para hablar un poco del dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, vamos a comenzar con este tema. El día de hoy traje el Catecismo de la Iglesia Católica, que ustedes pueden ver aquí. En este libro, que fue publicado en 1984, se encuentra el tema de la Inmaculada Concepción, y es lo que vamos a explicar. En este libro, Catecismo de la Iglesia Católica, tenemos en los números 490, 494, la explicación que hace el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de la Inmaculada Concepción. Y ahí dice que para ser Madre de Dios, la Virgen María fue dotada de muchos dones que eran necesarios para la misión tan importante que iba a desempeñar. Y entonces cuando el ángel la saluda, le dice que Jaritomene, llena de gracia, en el versículo 28 del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, estamos allí en el momento en que Dios, al preguntarle por medio del ángel que iba a ser Madre de Dios, la Virgen Santísima responde: aquí está la esclava del Señor. Y es entonces como la Virgen recibe esos dones especialísimos para llevar en su vientre al Hijo de Dios durante 9 meses. De modo que esos dones especiales con los cuales la Virgen Santísima fue acondicionada, fue dotada, fue apertrechada, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que es el fundamento de la Inmaculada Concepción. Porque al ser llena de gracia por Dios, dice el Catecismo que fue redimida desde el momento de su concepción. Y ese es el primer regalo que recibió la Virgen María por haber aceptado ser Madre de Dios. Fue llena de gracia y por tanto, como dice la bula de Pío IX de 1854, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. Es decir, que cuando el ángel la visita en Nazaret y le lleva el anuncio de parte de Dios de que va a ser madre del Hijo de Dios, pues ella dice: aquí está la esclava del Señor, y Dios la saluda por medio del saludo del ángel, diciéndole que es llena de gracia. Y siendo llena de gracia, pues también recibe el regalo de ser inmune de la mancha de pecado original. Esto lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 491. Y además, allí en ese 491 también se dice que ese regalo de haber sido inmune de toda mancha de pecado se añade a la gracia
de recibir ese regalo en atención a los méritos de Jesucristo. Es decir, que por el hecho de que Cristo habría de redimirnos a todos los seres humanos, pues también redimió a la Virgen Santísima. Pero dice ese texto que el texto del Catecismo de la Iglesia Católica, en el siguiente número, en el 492, dice que fue redimida de manera sublime. Es decir, que en el dogma de la Inmaculada también se acepta que la Virgen Santísima necesitaba ser redimida, porque así como por el pecado de Adán y Eva de desobedecer a Dios respecto del fruto, de no comer del fruto del árbol del bien y del mal que estaba en el centro del jardín, todos los seres humanos caímos en esa condena de tener que ser redimidos, incluida la Virgen, dice aquí este texto del Catecismo de la Iglesia Católica. Solo que ella es redimida de manera excepcional, de manera, dice aquí, del todo singular, porque desde el primer momento de su concepción fue inmune de toda mancha de pecado original. Este es un privilegio que solamente pudo recibir la Virgen María, que se añade a ese otro privilegio de haber sido redimida de una manera especialísima, sublime. Y esto se debe a que su Hijo Jesucristo nos otorgó la redención en el momento en que muere en la cruz, cuando abre los brazos y dice todo está consumado, es entonces cuando se consuma, es decir, cuando se realiza, se lleva a cabo la redención de todos los seres humanos. Pero aquí en el texto del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 492, dice así, que la santidad del todo singular con la que fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene de Cristo, porque es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo Jesucristo. Y entonces, pues, a ninguna otra persona Dios le ha concedido ser redimida de esa misma forma en la que la Virgen Santísima fue redimida. Él la eligió antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en el amor, como lo dice la carta a los Efesios, el capítulo 1, versículo 4. Y entonces... Fray. Sí, dígame. Fue elegida desde antes. Como dice el texto, le vuelvo a leer. El texto de la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 4, dice, elegidos antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia. Es lo que dice el texto de la carta de San Pablo a los Efesios, que es un texto que también nos sirve para argumentar de qué manera la Virgen fue elegida desde antes de la creación del mundo y por qué decimos que fue redimida de manera especial en atención a los méritos de Jesucristo el Salvador. ¿Qué capítulo de San Pablo? 1, verso 4. Georgina, ¿sí? Sí, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto de esto? Es decir que... dígame, Lupita. Entonces, ya ve que le pregunta el ángel a María, o sea, le pide, ahora sí que le pide permiso, ¿no? Cuando se le aparece el ángel para tener a Jesucristo. O sea, antes de todo esto, ya Dios, o sea, ya la tenía en mente, ¿no? Así es, pero porque él también ya sabía que... Cuando el ángel la visita, la Virgen ya tenía 15 años de edad. Pero 15 años antes, o 15 años y 9 meses antes,
había sido concebida en el vientre de su mamá de manera inmaculada. Dice aquí el texto del dogma de la Inmaculada Concepción que fue concebida sin mancha de pecado original en atención a los méritos con los que Jesucristo iba a redimir al mundo. Pero ella es redimida de manera anticipada al momento en que Cristo redime a toda la humanidad. Porque cuando Cristo redime a toda la humanidad es el momento de la crucifixión, cuando muere Cristo en la cruz y dice todo está consumado, es allí cuando vemos que Jesucristo realiza la consumación de la redención. Pues la redención es el misterio también más importante de nuestra realidad cristiana. ¿Qué significa que somos redimidos? Pues somos redimidos porque también cometimos el pecado con Adán y Eva, ese pecado de desobediencia, del cual quedan reminiscencias por la rebeldía con la que a veces nos dirigimos a Dios, por nuestra autosuficiencia, por el mal uso de nuestra libertad, porque creemos que así como Dios nos dio la capacidad de tener una inteligencia, una voluntad y una libertad, ya por eso podemos despreciar los mandamientos de Dios. Pero esa es una manera irresponsable, es una manera falsa, es una manera libertina de usar la libertad, porque Dios nos dio nuestra libertad para cumplir voluntariamente sus mandamientos y de esa manera vivir en concordia con Dios, con el Espíritu Santo. Pero la Virgen Santísima desde el primer instante de su concepción fue elegida por Dios y redimida por Cristo, por su Hijo Jesucristo, de esa manera especialísima, de modo que fue anticipada en el tiempo la redención de la Virgen Santísima. Es lo que se dice aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 492. Dice que el Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo. A ella también, puesto que a todos nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, según lo que dice la carta a los Efesios, el capítulo 1, versículo 3. Y entonces Dios eligió a la Virgen para ser ella santa e inmaculada en la presencia de Dios. Eso lo dice la carta a los Efesios, el capítulo 1, versículo 4. Entonces, pues, podemos decir que esos tres números, 490, 491 y 492 del Catecismo de la Iglesia Católica, resumen la doctrina del dogma de la Inmaculada. Ese dogma fue pronunciado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Acuérdense, en esa época, ¿quién estaba gobernando aquí en México? ¿Qué Estaba año? la pugna entre liberales y conservadores, Conservadores. de la cual salió victorioso Benito Juárez. Benito Juárez. Justamente. Entonces, en esa época en la que estábamos aquí en México, viendo establecer un gobierno estable, según ese grupo de políticos de esa época, el grupo liberal que gobernó con Benito Juárez durante 6 años, o 4 o 5, pues encontramos que en la Iglesia Católica el Papa Pío IX estaba proclamando esta doctrina de una manera solemne. Y de una manera solemne porque él dice, el Papa escribe, declaramos, pronunciamos y definimos. Así con esas palabras, el Papa proclama este dogma de la Inmaculada Concepción. Declaramos, pronunciamos y definimos. Es decir que, aunque en esa época, en 1854, todavía no estaba vigente el dogma de la infalibilidad,
porque ese se proclama con el Concilio Vaticano I Oremos. en 1870, es decir, como 16 años después de la proclamación del dogma de la Inmaculada. A pesar de eso, el Papa ya estaba consciente de su responsabilidad para que en la Iglesia Católica se asumiera la doctrina del Papa como verdad incontrastable, porque ese dogma de la infalibilidad del Papa en las declaraciones dogmáticas se pronuncia, se declara hasta el Concilio Vaticano I en 1870. Pero 16 años, en 1854, el Papa asume esa capacidad del Papa que Dios le dio a San Pablo cuando le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Papa Pío IX proclama como dogma de fe esta doctrina por medio de la cual la Virgen Santísima es reconocida por los fieles, por la Iglesia, por el Papa, por los obispos, por toda la Iglesia universal, como una mujer que no tuvo mancha de pecado original y que tampoco cometió nunca ningún pecado. Entonces, esa es la doctrina fundamental que proclama el texto del dogma, de la proclamación de la fórmula dogmática de 1854, el 8 de diciembre. Vean ustedes que también la fiesta que celebramos de la Virgen de la Inmaculada Concepción se sigue celebrando el 8 de diciembre, puesto que sabemos que por medio de esa verdad la Iglesia venera a la Virgen Santísima como Inmaculada, como aquella que fue privilegiada por los dones de Cristo y que fue hecha inmune de toda mancha de pecado original, gracias a los méritos, gracias a la fuerza, a la gracia, al poder divino de la resurrección de Jesucristo. Bueno, eso es, digamos, lo más importante del dogma. Fray, Sí, dígame. ¿me podría repetir? Dijo, declaramos una palabra que no entendí y definimos. Declaramos, pronunciamos Pronunciamos. y definimos. Esas son las tres palabras que usa el Papa para referirse a la característica de la Virgen Santísima como Inmaculada. Quiere decir que, puesto que ella ha sido predilecta por Dios, pues Dios le ha concedido todo ese conjunto de gracias que vinieron aparejados con el regalo de la maternidad como Madre de Dios. Bueno, aquí el Zoom me dice que tenemos 7 minutos para terminar nuestra reunión. Ay, no muere. Uy, qué Entonces, rápido. Pero creo ustedes pueden volver a acceder, o sea, una vez que se cierre, Fray, puede volver a acceder con el mismo link y podemos seguir más. Ah, Ahora sí que pueden ser varios lapsos de 40 minutos. qué bueno. Sí, por si. Esa es una gran noticia. Gracias, Jorge. Sí. Entonces, miren, yo aquí tengo otro dato importante de lo que significa la verdad con la cual la Iglesia veneraba a la Virgen Santísima como Inmaculada. Porque desde 1531 que se apareció la Virgen Santísima en el Tepeyac, los mexicanos siempre asumieron que la Virgen Santísima era Inmaculada. Y la prueba de ello es que Sor Juana Inés de la Cruz firmó lo que se llamaba el pacto de sangre, que era abrirse un poquito aquí en la muñeca, dejar correr un poco de sangre y tomar un manguillo, en vez de tinta, pues lo mojaba con la sangre y firmaba un documento en el cual decía: yo creo
firmemente que la Virgen Santísima fue concebida sin mancha de pecado original y por ello firmo con mi sangre este documento. De modo pues que es lo que le llama en la historia de México y en todo el mundo, porque también en Europa muchos autores, muchos cristianos, muchos creyentes, desde el año 1600, desde el siglo XVI, tal vez antes del siglo XV, firmaron ese pacto de sangre por el cual firmaban con su sangre que estaban firmemente creyentes en la concepción inmaculada de la Virgen. Ese es un detalle importante que no debemos dejar pasar, porque Sor Juana Inés de la Cruz dedicó varios poemas al misterio de la Inmaculada Concepción. Y por último, comentar el texto de San Agustín. ¿Y tendrá alguno de Sor Juana? El de Sor Juana son varios los poemas en los que ella escribe esta convicción de que ella creía firmemente en que la Virgen Santísima había sido concebida sin mancha de pecado original. Entonces, San Agustín, que escribe en el siglo IV, escribe una carta contra Juliano, en donde él afirma que la Virgen Santísima, a causa de su nacimiento, no estuvo nunca en ningún momento bajo el dominio del demonio. Eso es lo que dice San Agustín en esta carta contra Juliano. Dice aquí el capítulo 5, verso 15 de la obra de San Agustín, que se llama así, contra Juliano. Porque Juliano decía que pues si San Agustín afirmaba que todos habíamos cometido el pecado original, pues entonces la Virgen también. Entonces San Agustín le responde que Cristo no pudo haber cometido ningún pecado porque era Dios, y esa es la norma, y que la Virgen Santísima era la excepción de todos los seres humanos, que tampoco había cometido ningún pecado durante toda su vida. Esto lo escribe San Agustín en el siglo IV. Como ven, ya es una doctrina muy, digamos, muy estudiada, muy convencida, con varios textos que tenemos a la luz de San Agustín, de Sor Juana, y por último el de Eadmero, que era un monje franciscano, gracias al cual se llegó a la definición de la Inmaculada Concepción, porque él decía: Dios voluit, potuit y fecit. Así lo dice Eadmero, que era un monje franciscano, en donde esas palabras en latín significan que Dios quería que la Virgen Santísima fuese inmaculada, que Dios podía hacerlo y que Dios lo hizo. Hizo, según su santa voluntad, logró que la Virgen Santísima fuese concebida debido al poder divino, debido prácticamente a la redención que Cristo realizó de una manera anticipada en la Virgen Santísima, en atención a sus méritos como redentor. Redimió a la Virgen Santísima cuando la Virgen fue concebida en el vientre de su mamá Santa Ana. Pues yo creo que esos son los temas más importantes que podemos tratar. Como les digo, si pueden consultar el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí en los números 490 al 494, ahí está resumida esta doctrina de la Inmaculada Concepción. Bueno, pues si tienen alguna pregunta
o de hoy o de las dos conferencias anteriores. Acuérdense, la primera que tuvimos fue sobre la maternidad divina. La del viernes fue sobre la virginidad de la Virgen Santísima. Y esta de hoy es sobre la Inmaculada Concepción. La Inmaculada. Y así de una manera breve podemos decir que este es el dogma que nos toca estudiar hoy y que, pues, siendo creyentes en Cristo, podemos decir que somos bendecidos porque Dios nos ha llamado a creer firmemente en estas verdades, en estas características, en esta fe que nos salva. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué se dice que hay 3 o 4 madres? ¿En dónde se dice eso? Alguien dice, en algún lugar yo escuché que había... 4 mujeres que intervinieron en la generación de Jesucristo. Exacto, exacto. Pero son como 600 años en los que interviene esa generación, porque se toma en cuenta desde Abraham hasta Jesucristo. Y en esa generación, San Mateo recuerda a 4 mujeres que formaron parte de la genealogía de Jesucristo. Eso está en el capítulo 1 de San Mateo. Sí. Son 4 mujeres que intervienen de una manera directa en la genealogía de Jesucristo. Bueno, mañana veremos el dogma de la Asunción.